Nunca me gustaron los lunes. Ni siquiera ahora, cuando ya no trabajo, cuando ya nadie espera de mí informes urgentes, llamadas, cuando el despertador se volvió un enemigo del pasado. Pero la mañana de aquel lunes, esa mañana superó todo lo que podría haber imaginado. Me desperté por un ruido extraño. No era el viento, ni los pájaros, ni la perra de la vecina que cada mañana le aúlla a una gaviota. No, era otra cosa. Como si el mar, que golpea a 100 metros de mi casa, hubiera decidido entrar en mi cocina. Al principio pensé que lo estaba soñando. Pero cuando mis pies descalzos pisaron un charco al bajar de la cama, ya no tuve dudas. Mi cocina se estaba inundando. Dios mío. Se me escapó. Corrí escaleras abajo, y allí me recibió la catástrofe. De debajo del fregadero brotaba agua a chorros, se extendía por el suelo, empapaba la alfombra, se lanzaba contra las patas de la mesa como un río enfurecido. Agarré lo primero que encontré, una toalla vieja, e intenté detener la corriente. Inútil. Era la pelea de un ratón contra el océano. Corría por el teléfono. Por supuesto, la línea ocupada. ¿Quién trabaja a las 8 de la mañana un lunes? Salí a la calle hecha un desastre. Sola, en bata, con el pelo revuelto, una bayeta en la mano y lágrimas, o gotas de rabia, cayendo por mis mejillas. Y entonces lo vi. Venía por la acera de enfrente, con una mochila a la espalda, la camisa remangada y la expresión de quien no busca problemas. Y, aún así, escuchó mis gritos. «Señor, por favor, ayuda», grité. Se detuvo. Me miró unos segundos, como decidiendo si valía la pena meterse en líos. Y luego, sin decir nada, cruzó la calle, abrió mi verja y vino hacia mí. «¿Qué pasa?», preguntó tranquilo. «La tubería. La cocina se está inundando». Casi rompí a llorar. Entró en la casa como si lo hubiera hecho 1000 veces, sin volver la cabeza, sin preguntar más. Se arrodilló junto al fregadero, abrió la puertecita de abajo y metió las manos dentro. «¿Tienes una llave inglesa?», preguntó. «Creo que sí, en el cajón del garaje», murmuré y salí corriendo a buscarla. Cuando volví, ya había cerrado el paso del agua. El suelo estaba empapado como después de un temporal, y su camisa se le pegaba a la espalda. Estaba todo mojado y lleno de polvo, pero en sus ojos no había ni rastro de fastidio ni queja. «¿Estás bien?», pregunté cuando se puso de pie. Asintió, secándose las manos. Solo era una junta floja. Nada grave. Pero mejor que venga un fontanero luego para revisarlo todo. Sentí que el corazón me latía más rápido, no de emoción, no. Simplemente, no recordaba cuándo fue la última vez que alguien me ayudó así, sin pedir nada, sin segundas intenciones. «¿Cómo te llamas?», pregunté. «Manuel». «Gracias, Manuel. ¿Quieres un café?». Sonrió por primera vez. No le diría que no. Manuel se sentó en la silla junto a la ventana, donde el sol de la mañana empezaba a colarse tímido entre las cortinas de lino. Su camisa estaba empapada, y pequeñas gotas le resbalaban por el cuello, cayendo al suelo sin que él pareciera notarlas. No dijo ni una palabra más. Simplemente se quedó allí, respirando como si acabara de salir del mar. Yo removía el café en silencio. Tenía las manos temblorosas. No por la emergencia, esa ya había pasado, sino por algo más difícil de explicar. Tal vez era su forma de mirar, directa pero sin agresividad, sin ese brillo de a ver qué saco. En él no había esa seguridad tras la que normalmente se esconden las intenciones. Le serví el café en mi taza favorita. Esa que solo usaba en ocasiones especiales. Azul, con pequeñas grietas en el esmalte, como espuma de mar en una costa vieja. «Aquí tienes», dije, colocándola frente a él. «No sé si es el mejor café del mundo, pero es el mejor que tengo». Él sonrió. Esa sonrisa no era grande, no era coqueta. Era honesta. Como si durante mucho tiempo no hubiera tenido motivos para sonreír y, de pronto, aquí estaba uno. «Huele bien». «Ya es bastante», dijo, y dio un sorbo. Nos quedamos en silencio. Solo se oía el goteo lento del fregadero y algún gorrión que cantaba afuera, tal vez celebrando que el agua ya no amenazaba con llevarse la cocina entera. «¿Y vives por aquí?», pregunté al fin,
intentando sonar natural. Más o menos. Voy de un lado a otro. Estuve trabajando en Motril unos meses, en una obra. Pero se acabó el contrato y, bueno, ahora mismo estoy viendo qué hacer. ¿Y hoy? Pregunté con cierta cautela. ¿A dónde ibas cuando te llamé? Se encogió de hombros. A ningún sitio concreto. A caminar, supongo. No me gusta quedarme quieto. Entonces me fijé en su mochila. No era una mochila de paseo. Estaba vieja, desgastada, como si hubiera vivido más vidas que nosotros. Tenía una cuerdecita atada a un lado, un llavero sin llaves. Parecía contener todo lo que él poseía. ¿Eres albañil? Pregunté. De todo un poco, respondió. Electricidad, fontanería, carpintería. Lo que haga falta. He aprendido con los años. No siempre fue fácil. No me miraba mientras hablaba. Miraba el café, la taza, la ventana. Como si temiera que mis ojos pudieran juzgarlo por contar su verdad. Pero yo no tenía fuerza para juzgar. Solo sentía una especie de extraña calma. Como si, después de tanto tiempo sola, alguien por fin entrara en mi casa sin hacer ruido, sin imponer su presencia. Solo, estando. ¿Sabes? Dije, levantándome. No sé por qué me ayudaste. Ni por qué te detuviste siquiera. Pero gracias. No hay de qué. No lo dices como quien espera una moneda después. Se quedó pensativo. Luego alzó la vista y me miró por fin, de frente. Me criaron así. Si alguien grita pidiendo ayuda, no te haces el sordo. Aunque ya no esté de moda. Ese comentario me tocó. No solo por lo que dijo, sino por cómo lo dijo. Sin rabia, sin nostalgia. Como una verdad simple, de esas que casi nadie repite en voz alta. La mayoría de la gente ya no lo hace, respondí, y me sorprendí al escucharme. A mí me enseñaron a no abrir la puerta a desconocidos. Pues hoy hiciste una excepción, dijo él. Y sonreí. Una sonrisa pequeña, íntima. De esas que no se comparten, solo se sienten. No todos los desconocidos son peligrosos, murmuré. Él asintió, acabó su café y dejó la taza sobre la mesa como si fuera algo valioso. Bueno, será mejor que me vaya, dijo, poniéndose de pie. Quise decir no, sin saber por qué. Pero las palabras no salieron. En lugar de eso, me acerqué a la puerta, la abrí y dije: si algún día necesitas otro café, aquí estaré. Él no respondió enseguida. Se colocó la mochila al hombro, bajó los 2 escalones del porche y, ya en la acera, se volvió por un segundo. Gracias, señora. Laura, corregí con suavidad. Gracias, Laura. Y se fue, sin prisas, como si el día apenas empezara para él. Me quedé en la puerta, con la taza aún caliente entre las manos. Y por primera vez en años, sentí que algo había cambiado. No sabía qué. No sabía cómo. Pero algo había empezado a moverse. Pasó solo un día. 24 horas de silencio, de rutina fingida, de ruidos que no significaban nada. El café del día siguiente ya no supo igual, y aunque la cocina estaba seca y ordenada, parecía más vacía que antes. Como si el agua se hubiese llevado algo más que el polvo y los trapos mojados. Algo invisible. Algo dentro de mí. Yo no lo esperaba. De verdad que no. Pensé que había sido un encuentro fugaz, de esos que ocurren como el viento de levante, rápido, inesperado y, de pronto, ya no está. Pero aquella tarde, mientras regaba mis plantas en el pequeño patio, lo vi de nuevo. Primero escuché pasos en la acera. Luego una sombra se dibujó en el suelo. Al levantar la vista, allí estaba él. Mismo andar tranquilo, misma mirada seria. Pero esta vez, traía una maleta. No era grande, pero pesaba. Se notaba en su brazo tenso, en el sudor que le mojaba la frente. Se detuvo justo frente a mi puerta. No tocó el timbre. No llamó. Simplemente me miró, como pidiendo permiso con los ojos. Hola, Laura, dijo al fin. Hola, Manuel, respondí, intentando que mi voz no temblara. Siento venir así. No sabía a dónde más ir. Mis dedos seguían sosteniendo la regadera, pero el agua ya no caía. Mi corazón, en cambio, parecía haberse desbordado como mi cocina el día anterior. ¿Qué ha pasado?
El sitio donde dormía, un garaje viejo de un amigo. Hoy decidió que ya no podía tenerme allí. Tiene problemas con la dueña del edificio. Me lo dijo esta mañana. Me dio hasta el mediodía. Bajó la mirada, avergonzado. Y ahora estás en la calle, completé yo. Asintió sin palabras. Durante unos segundos, el mundo se detuvo. Mi mente gritaba todas las advertencias que me enseñaron desde niña. No confíes, no abras la puerta, no te expongas. Pero mi corazón, ese necio, ese que llevaba años dormido, no decía nada. Solo latía fuerte, como si ya hubiese tomado una decisión. Entra, dije, sin reconocer mi propia voz. Manuel alzó la vista, sorprendido. ¿Estás segura? No. Pero pasa igual. Se acercó despacio. Cuando cruzó la puerta, una gota de sudor cayó de su sien sobre el suelo recién fregado. No me importó. No tengo habitación de invitados, le advertí mientras lo guiaba por el pasillo. Pero hay una especie de trastero. Era de mi marido. Ahora está lleno de cosas viejas, pero si sacamos unas cajas, cabrá un colchón. Él no respondió. Solo asintió. Subimos las escaleras en silencio. Al llegar al cuartito del fondo, abrí la puerta. Olía a madera seca y a recuerdos encerrados. Ahí estaban las botas viejas de Antonio, su caña de pescar, una lámpara sin pantalla y una radio que ya no funcionaba. No es mucho, murmuré. Pero al menos estarás bajo techo. Es más de lo que esperaba, dijo él. Gracias, Laura. Mientras él dejaba la maleta en el rincón, me quedé en la puerta observándolo. No entendía del todo por qué lo hacía. No era compasión. Tampoco era atracción. Era una mezcla rara. Respeto, curiosidad, algo cálido que no sabía nombrar. Esa noche, antes de dormir, pasé frente a la puerta del trastero. Estaba cerrada. Dentro, el silencio era absoluto. Me detuve unos segundos. Dudé si tocar, si decirle algo. Pero al final me fui a mi habitación. Y aún con los ojos cerrados, sentía su presencia. Tranquila, discreta. Como una maleta en la escalera que no sabes si subir o dejar donde está. No dormí esa noche. O al menos no profundamente. Mi cuerpo lo intentaba, pero mi mente iba por otro camino, uno más oscuro, más ruidoso, lleno de pasos del pasado y voces que no había escuchado en años. La casa estaba en silencio. Desde la habitación de Manuel no salía ni un suspiro. Aún así, yo sentía su presencia, allí al fondo del pasillo, respirando con cuidado, intentando no molestar. Me giré en la cama y me cubrí hasta el cuello, como cuando era niña y creía que las mantas podían protegerme de los monstruos. ¡Qué ironía! Ahora, los monstruos estaban dentro. En mi memoria. En mi conciencia. Y sobre todo, en la voz de Antonio. ¿Te has vuelto loca, Laura? Lo escuché decir dentro de mi cabeza. ¿Meter a un desconocido en casa? ¿Tú, que siempre fuiste tan correcta? Era su tono. Ese tono seco, que usaba cuando quería corregirme. Cuando le parecía que yo era ingenua, o blanda, o demasiado buena para este mundo. ¿Cuántas veces me había dicho eso? No era un mal hombre, Antonio. Pero era duro. Estricto. Le gustaba el orden, las reglas. La vida segura. Y yo, bueno, yo aprendí a seguir ese guión. A no salirme nunca del margen. Hasta ahora. No lo conoces. No sabes qué quiere. ¿Y si te roba? ¿Y si te miente? ¿Y si te hace daño? Cerré los ojos con fuerza. Era su voz, o mi miedo con su timbre. Me levanté. Fui a la cocina, preparé una infusión de manzanilla y me senté junto a la ventana. Afuera, la noche estaba en calma, como si no pasara nada en el mundo. Pero dentro de mí, todo era un torbellino. Pensé en Manuel. En su mirada tranquila, en su forma de moverse, siempre respetuosa. No me había pedido nada. No había intentado aprovecharse. Solo aceptó lo que le ofrecí. Y aún así, yo dudaba. No de él, sino de mí. ¿Era yo capaz de confiar? ¿O solo estaba cansada de estar sola? El vapor de la taza me empañaba los anteojos. Me los quité y suspiré. Miré la casa. Ese viejo caserón que compartí con Antonio durante más de 30 años. Él había construido estanterías,
arreglado puertas, pintado paredes. Su rastro aún estaba por todas partes. Pero hacía 6 años que ya no estaba. Se lo llevó un infarto, rápido y sin avisar. Y desde entonces, el eco de su voz se quedó conmigo, como un guardián invisible. A la mañana siguiente, mientras preparaba el desayuno, lo vi bajar por las escaleras. Llevaba el mismo pantalón del día anterior y una camiseta limpia. En sus ojos no había sueño, sino algo más parecido a agradecimiento. Discreto, silencioso. «Buenos días», dijo, acercándose con cautela. «Buenos días», respondí. «¿Puedo ayudarte con algo?» Negué con la cabeza, pero no pude evitar sonreír. «Hoy no hay tuberías que exploten, si eso es lo que preguntas». Rió levemente. Y ese sonido, por un segundo, hizo callar al fantasma de Antonio en mi mente. Nos sentamos en la mesa de la cocina, como si fuera algo habitual. Le serví pan tostado, un poco de aceite de oliva, café. No hablamos mucho, pero el silencio no era incómodo. «¿Vas a buscar trabajo hoy?», pregunté. Asintió. «Hay una obra nueva al otro lado del pueblo. Pensaba acercarme. Aunque no prometen nada». Lo miré. Había algo en su manera de hablar que me recordaba a mí misma, hace muchos años. Esa sensación de caminar sin saber si te van a abrir la puerta o te la van a cerrar en la cara. «Te deseo suerte», dije sinceramente. Y cuando se marchó, con su mochila al hombro, me quedé otra vez en la puerta, mirando cómo se alejaba por la misma calle. Pero esta vez, sin culpa. Antonio ya no estaba. Su voz era solo un eco. Una sombra. Y yo estaba empezando a vivir algo nuevo. Algo que no entendía del todo, pero que ya no me daba tanto miedo. Siempre creí que el silencio era mi refugio. Después de la muerte de Antonio, me acostumbré a los días quietos, a los ruidos del viento, al tic-tac del reloj del salón y al canto lejano de las gaviotas. No extrañaba voces, ni pasos, ni risas. Al menos, eso pensaba. Hasta que Manuel empezó a hacer ruido. No un ruido molesto, de esos que uno quiere apagar. No. Era un ruido distinto. El de una casa viva. Todo comenzó poco a poco. Un día bajé a la cocina y ya estaba fregada. Otro día, al abrir la despensa, encontré bolsas nuevas, pan fresco, fruta, tomates del mercado. Le pregunté si los había traído él. Se encogió de hombros. Fui a dar una vuelta y pasé por el mercado. Vi que faltaban algunas cosas. No supe qué decir. ¿Desde cuando alguien notaba lo que me faltaba? Después, un sábado por la mañana, lo escuché en el jardín. Salí con la taza de café aún humeante, y allí estaba él, arrodillado entre los rosales, quitando malas hierbas con paciencia. «Tus plantas tienen potencial, pero hay que darles un poco de cariño», dijo, sin mirarme. Me quedé en la puerta, observándolo. El sol caía sobre su espalda, y su camiseta estaba empapada de sudor. Pero él seguía trabajando, concentrado, como si lo hiciera para sí mismo. «¿Quieres agua?», pregunté. «Luego, gracias». Ese día, el jardín comenzó a parecerse menos a una selva y más a lo que un día fue, un pequeño paraíso cuidado. También arregló el escalón de la entrada, el que llevaba meses flojo. Y la lámpara del pasillo, que parpadeaba desde Navidad. Y la cerradura del cuarto de limpieza, que siempre se atascaba. Una mañana lo encontré pintando la reja de la ventana trasera, sin que yo se lo pidiera. Silencioso, sin grandes gestos, solo con brocha y concentración. No entendía por qué lo hacía. No pedía nada a cambio. No hablaba mucho. Solo estaba. Y eso fue lo que más me sorprendió, su presencia. Porque empecé a notar algo nuevo. Algo que hacía años no sentía. Esperaba sus pasos. Sí, sus pasos. Ese sonido leve por la escalera, cuando bajaba temprano, o el crujido de las baldosas del pasillo cuando pasaba rumbo al patio. La forma en que abría la nevera con cuidado, como si aún no se sintiera con derecho. Incluso sus toses discretas, sus pisos, el arrastre de una silla. Todos esos ruidos me eran necesarios. Una mañana, mientras preparaba café, me descubrí sonriendo sola. Me había despertado antes que él, y el silencio me había parecido demasiado largo.
Había mirado el reloj más de una vez, preguntándome por qué no bajaba aún. Cuando por fin lo escuché moverse, me relajé. «Buenos días», dijo, entrando en la cocina. «Buenos días», respondí con una tranquilidad que venía de un lugar muy profundo. Él se sirvió una taza, se sentó frente a mí. Durante unos minutos, no dijimos nada. Y sin embargo, todo estaba dicho. «¿Te molesta que esté haciendo cosas en la casa?», preguntó de pronto. «¿Molestarme?», respondí, sorprendida. «Me sorprende. Me desconcierta. Pero no me molesta». Sonrió, aliviado. «No estoy acostumbrado a quedarme quieto. Y yo no estoy acostumbrada a que alguien se mueva por mí». Fue una confesión. Una que salió sola, sin filtro. Él la aceptó con una mirada tranquila. Sin dramatismo. Como si entendiera más de lo que decía. Esa tarde, cuando él fue al mercado, me quedé sola en casa. Y el silencio me pesó. Caminé por las habitaciones, me detuve en la puerta del trastero que ahora era su cuarto. Todo estaba en su sitio. Pero faltaba algo. Faltaba él. Me senté en el sofá y lo esperé. Sin hacer nada, solo escuchando. Esperando oír el sonido de la puerta, sus pasos, su voz. Y cuando finalmente llegaron, me sentí en paz. En un pueblo como Salobreña, las palabras vuelan más rápido que las gaviotas. Aquí no hacen falta redes sociales para que una noticia se extienda. Basta con una ventana abierta, una vecina en bata asomada a su balcón y alguien que cruce la calle en el momento equivocado. O, en el momento justo. Los primeros días pasaron en silencio, o eso creí. Pero luego llegaron las miradas. Esas que no son malas, pero tampoco inocentes. Miradas que pesan más que una pregunta directa. En la frutería, Carmen, la hija de doña Magdalena, me dijo con un tonito cantarín: «Laura, qué bien te ves últimamente. ¿Será el aire del mar, o hay otro aire nuevo en tu casa?». La sonrisa era dulce. Las intenciones, no tanto. Me limité a sonreír también. El mar siempre ayuda. Y también tener algo que cuidar. Pero la frase que marcó el cambio llegó una tarde, con una visita inesperada. Estaba pelando patatas en la cocina cuando escuché el timbre. Al abrir la puerta, allí estaba ella, doña Clara. Con su sombrero de paja, sus gafas enormes y su eterno perfume a violetas, Clara era mi amiga de toda la vida, y también la mayor recolectora de rumores de la costa andaluza. «Laura, querida», dijo con su tono meloso. «Qué raro que no te vea por la iglesia últimamente». «He estado ocupada, Clara», respondí, haciéndome a un lado para dejarla pasar. «¿Quieres un café?». «Si no te molesto», dijo, entrando con ese andar altivo que siempre la caracterizaba. Nos sentamos en la salita, y en menos de 5 minutos, ya estábamos en el centro del interrogatorio. «Laura, tú sabes que te quiero, ¿no?». Mala señal. Cuando alguien empieza así, lo que sigue nunca es bueno. «Claro que lo sé. Y como amiga, siento que debo preguntar». «¿Por qué?». «Bueno, la gente habla». Levanté una ceja. «¿Y qué dice la gente?». «Que hay un hombre en tu casa. Que lo han visto entrar por las mañanas, salir al mercado, trabajar en tu jardín. Y bueno, tú y yo sabemos que eso no es lo usual, ¿verdad?». Clara me miraba con esa mezcla de curiosidad y juicio disfrazado de cariño. Sus dedos jugaban con el borde de la taza, impacientes. Tomé aire. Sentí como dentro de mí se encendía algo. No rabia. No vergüenza. Algo más poderoso, claridad. «Sí, hay un hombre en mi casa». Sus ojos se abrieron como si le hubiese confesado un crimen. «Se llama Manuel. Me ayudó cuando tuve una fuga de agua. Lo invité a un café. Y ahora está ayudándome con la casa». «¿Vive contigo?». «Vive en el cuarto de trastos que apenas usaba. No tiene a dónde ir. Lo invité yo. Nadie más». «¿Y no te da miedo?», susurró, casi escandalizada. «No lo conoces». «Lo conozco lo suficiente. Más que a muchos que han venido a cenar aquí durante años». Mi voz era firme, más de lo que esperaba. Hasta a mí me sorprendió. No era una defensa a la desesperada. Era una afirmación. Una decisión. Clara se quedó callada unos segundos. Luego dejó la taza en la mesa, muy despacio. «Laura, yo solo me preocupo por ti». «Lo sé».
Pero no hace falta. Estoy bien. Ella me miró largo rato. Luego se levantó, alisó su falda y se acercó a la puerta. El pueblo seguirá hablando, ya lo sabes. Que hablen. Es lo único que saben hacer. Salió sin abrazos, sin besos en la mejilla. Pero tampoco con odio. Más bien, confundida. Como si ya no entendiera quién era la mujer que vivía en esta casa. Cuando cerré la puerta, apoyé la espalda contra ella y cerré los ojos. No temblaba. No dudaba. Era la primera vez en años que me sentía dueña de mis actos. Un par de horas después, Manuel llegó con una bolsa de naranjas. Entró sin decir mucho, como siempre. Yo lo miré, y por un segundo pensé en contarle lo que pasó. Pero no lo hice. No hacía falta. Él me dio una naranja, me sonrió, y se fue directo al jardín. Y yo me senté con la fruta en la mano, sintiendo que acababa de ganar una pequeña batalla. No contra Clara, ni contra el pueblo. Contra mí misma. Aquella noche el sueño no venía. Había algo en el aire, una inquietud, una sombra suave pero constante. Me revolví entre las sábanas como si mi cama fuera demasiado estrecha para mis pensamientos. Cuando eso me pasaba antes, solía levantarme, servirme un poco de leche caliente y sentarme junto a la ventana con un libro. Pero esta vez no era solo insomnio. Era presentimiento. Pasadas las 2 de la madrugada, escuché un sonido. Al principio pensé que era el viento. Pero luego se repitió. Era un murmullo, una voz baja, casi imperceptible, que venía del jardín. Me puse la bata y salí con cuidado. Crucé el pasillo a oscuras, bajé las escaleras y me asomé por la puerta trasera. Allí estaba él. Manuel, sentado en el banco de madera bajo el limonero, con el teléfono pegado a la oreja. La luz del porche apenas iluminaba su perfil, pero su voz era clara. Demasiado. No, Marta, escúchame. No puedo enviar dinero esta semana. No tengo trabajo fijo. Hizo una pausa larga, apretando la frente con la mano. No, no estoy huyendo. Solo, estoy sobreviviendo. No me mires así delante del niño, por favor. Él no tiene la culpa de nada. Me quedé petrificada. Cada palabra me caía encima como una piedra. ¿Marta? ¿Un niño? ¿Dinero? Sí, estoy en casa de una señora mayor. Me está ayudando. No, no de esa manera. No digas eso. Solo me ha dado un lugar donde dormir. Guardó silencio unos segundos. Luego, con un suspiro profundo, dijo: Ya no puedo seguir discutiendo así. Haremos lo que tú digas. Solo, dile a Nico que lo quiero, ¿vale? Aunque no lo vea. Aunque no esté. Termina la llamada. Se quedó allí, mirando al suelo, como si todo el peso del mundo estuviera sobre sus hombros. No me vio. Yo volví a mi cuarto sin hacer ruido, con el corazón latiendo como si me hubieran descubierto a mí. Y entonces, la duda. ¿Quién eres, Manuel? ¿Qué escondes? ¿En quién confié sin saber nada? Las horas que siguieron fueron las más largas en mucho tiempo. El amanecer me encontró sentada en la cocina, con la taza de café en las manos temblorosas y la mirada perdida. Me sentía estúpida. Engañada. Usada. Todo ese relato del obrero sin suerte. ¿Qué más ocultaba? Cuando Manuel bajó, aún tenía el móvil en el bolsillo. Me miró con naturalidad, como siempre. «Buenos días», dijo. Pero esta vez no le respondí. Él lo notó enseguida. Frunció el ceño, se detuvo. «¿Todo bien?» «No lo sé», dije. «¿Debería estarlo?» Se quedó en silencio. Luego bajó la mirada y suspiró. Se sentó al otro lado de la mesa. Por fin, sin yo pedirlo, empezó a hablar. «Supongo que me escuchaste anoche». Asentí. No tenía intención de ocultártelo. Solo, no sabía cómo contarlo sin parecer un desastre. ¿Quién es Marta? Mi exmujer. ¿Y Nico? Mi hijo. Tiene 8 años. No me miraba. Sus ojos estaban fijos en sus manos, que se entrelazaban nerviosas. Cuando me quedé sin trabajo, empezaron las peleas. Las deudas, la presión. Marta me echó. Me dijo que no quería que Nico creciera viendo a su padre fracasado. Tragó saliva con dificultad. Y sí, me fui. Sin saber a dónde. Pasé unas semanas en un garaje,
como te dije. Luego, el resto ya lo sabes. El silencio se hizo espeso. Yo no sabía qué decir. Me dolía por dentro. No por la mentira, sino por lo que escondía, la vergüenza. La herida. El abandono. ¿Y por qué no me lo contaste? Pregunté al fin. Porque ya bastante haces por mí. No quería que pensaras que era un hombre con un pasado complicado. Aunque lo soy. Nos quedamos así unos segundos. El sol entraba por la ventana y proyectaba rayos de luz sobre la mesa. Había migas de pan, un cuchillo sin usar, y entre nosotros, la verdad desnuda. Mira, Laura, dijo por fin, levantando la vista. Si quieres que me vaya, lo entenderé. No quiero traerte problemas. Solo acepté tu ayuda porque no podía más. Pero si esto te pone en una posición difícil. No quiero que te vayas, lo interrumpí, con voz más firme de lo que esperaba. Pero tampoco quiero medias verdades. Si vas a estar aquí, confía en mí como yo confié en ti. Manuel asintió lentamente. Y, por primera vez, vi en sus ojos algo distinto, no solo cansancio, sino alivio. Como si, al soltar su secreto, respirara más libre. No solucionamos nada en ese momento. Marta seguía siendo un problema, Nico un dolor lejano. Pero al menos ya no había máscaras. Y eso, para mí, ya era un comienzo. A veces, las decisiones más importantes de la vida no llegan con un golpe, ni con una revelación dramática, ni con lágrimas. A veces, simplemente aparecen en medio de un silencio. En un desayuno compartido. En una mirada. Así fue aquella mañana. Después de que Manuel me contara su verdad, la exmujer, el hijo, las deudas, el fracaso, algo dentro de mí cambió. No para idealizarlo ni para justificarlo, sino para aceptarlo. Con sus sombras. Con su historia. No me levanté ese día pensando, hoy voy a cambiar mi vida. Simplemente, encendí la cafetera, saqué 2 tazas, corté el pan. Como si todo fuera normal. Pero dentro de mí, había una paz nueva, diferente. Como si, por fin, la verdad hubiera abierto las ventanas de mi casa. Él bajó tarde. Se notaba en su cara que no había dormido bien. Tenía los ojos hinchados, el gesto cansado. Y, sin embargo, lo primero que hizo al entrar a la cocina fue decir: «Buenos días». No una excusa. No una justificación. Solo un saludo. Humilde. Humano. «Buenos días», respondí, y le tendí una taza de café. Nos sentamos. Frente a frente. Sin necesidad de llenar el aire con frases vacías. Él bebía despacio, sin mirarme. Tal vez esperando mi veredicto. Tal vez pensando si era su última taza aquí. Y entonces lo dije. Con voz tranquila, como quien decide algo para sí, no para que el otro lo aplauda. «No voy a echarte». Él levantó los ojos, sorprendido. «Pero tampoco estoy aquí para salvarte. No soy una heroína, Manuel. Ya tuve bastante con salvarme a mí misma todos estos años». Asintió despacio, en silencio. «Puedes quedarte», continué, «mientras lo necesites. Mientras no mientas. No me debes explicaciones diarias, no quiero tu pasado en bandeja, ni tus penas por obligación. Solo te pido una cosa, no me mientas». Me miró. Por fin. Y en esa mirada no vi promesas vacías. No vi dramatismo. Vi respeto. Gratitud. Y algo más profundo, alivio. «No te voy a mentir», dijo. Sin juramentos, sin manos en el pecho. Solo palabras simples. Verdaderas. En ese instante entendí algo. Algo que quizás me había costado 60 años descubrir. Confiar no es cerrar los ojos. Es abrir el corazón, pero con los pies en la tierra. Con límites. Con conciencia. Con libertad. Y yo estaba decidiendo confiar. No porque él lo mereciera. No porque me lo pidiera. Sino porque yo lo elegía. Durante el resto del día, trabajamos juntos en el jardín. Recogimos hojas secas, limpiamos los maceteros, regamos el limonero. Él hablaba poco, pero sus gestos hablaban por él. Cortaba con cuidado, se agachaba con precisión, se levantaba y me ofrecía ayuda sin hacer ruido. Por la tarde, me trajo una caja con herramientas y me preguntó: «¿Quieres que arregle el marco de la ventana del salón?».
Se está empezando a podrir por abajo. Haz lo que quieras, respondí. Esta casa también es tuya ahora, en parte. Él se detuvo. Me miró con esa expresión de quien no sabe cómo agradecer sin parecer torpe. Solo hasta que te pongas de pie, añadí con una sonrisa. Luego, cada quien su camino. Claro. Pero algo en su mirada decía que ese camino todavía no tenía destino. Ni fecha. Esa noche, me senté a escribir en mi viejo cuaderno, ese que usaba como diario en tiempos pasados. No lo había tocado en años. Pero de pronto, las palabras salieron solas. Hoy decidí confiar. No en Manuel. En mí. Decidí que no quiero vivir con miedo al error. Que no necesito justificar mi compasión. Que si el mundo murmura, que murmure. Esta es mi casa. Mi vida. Y yo decido a quién abrirle la puerta. Cerré el cuaderno, apagué la lámpara y, por primera vez en mucho tiempo, dormí profundamente. Con una certeza nueva. Pasaron las semanas como hojas al viento, discretas pero constantes. Cada día tenía su pequeño milagro, un amanecer más cálido, una ventana abierta al sol, una risa inesperada en medio del silencio. La casa, mi casa, ya no era la misma. Los rincones que antes estaban llenos de polvo ahora respiraban. Las plantas, que llevaba años sin cuidar, florecían sin pedir permiso. El viejo reloj de la entrada, que siempre atrasaba, sonaba puntual. Y yo también cambié. No de golpe. No como en las novelas donde una mujer se transforma de un día para otro. Lo mío fue más sutil. Me volví más liviana. Más presente. Me sorprendía tarareando en la cocina, arreglando una cortina vieja, comprando fruta con atención, como si cada naranja escondiera un secreto. Manuel seguía aquí. Pero ya no era un huésped. Ni un desconocido. Era, simplemente, parte del paisaje. De ese nuevo ritmo que habíamos creado sin darnos cuenta. No hablábamos de nosotros. Ni del futuro. Cada uno tenía su espacio. Pero también teníamos algo más valioso, la tranquilidad de la compañía sincera. Sin disfraces. Sin expectativas desmedidas. Una mañana cualquiera, mientras barría el porche, lo vi salir con una camisa planchada y un sobre en la mano. ¿Vas a algún lado? Pregunté, con la escoba detenida a medio camino. Tengo una entrevista, dijo. En una empresa de construcción, en Almería. No es seguro, pero quería intentarlo. Asentí, sintiendo una mezcla de alegría y una punzada que no quise reconocer. ¿Volverás esta noche? Él sonrió. Una de esas sonrisas que no se ensayan. No lo sé. Pero si no vuelvo, gracias por todo, Laura. Se acercó, me besó la mejilla con suavidad, y se fue caminando por la calle de grava, con el sol proyectando su sombra larga detrás. Me quedé de pie en el porche, observando cómo desaparecía. Luego entré en la cocina, serví una taza de café y me senté junto a la ventana. Había luz. No solo en el cielo azul. En mí también. No estaba enamorada. No era eso. Era otra cosa. Una sensación de haber despertado. De volver a mirar el mundo sin el filtro de la costumbre. De recordar que aún quedaban días por estrenar. Me llevé la taza a los labios y sonreí, sin darme cuenta. Una sonrisa ligera, como la brisa que entraba por la ventana abierta. Una sonrisa de alguien que no sabe lo que vendrá, pero por fin está lista para sentirlo. Y entonces lo entendí. Esto no era un final. Era el principio. Gracias por seguir con nosotros en el canal Deseos Prohibidos. Suscríbete, dale like y no te pierdas nuevas historias apasionantes.